Ahora que ya estamos con Santiago Gómez, toda la información política para hoy. ¿Cómo estás? Bien, Lore, ¿cómo estás? Buen viernes, un saludo para ti y para los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Vamos a ver las imágenes de lo que ha sido el traslado de momento temporal a la carceleta del INPE de estos dos personajes, Sada Goray y Mauricio Fernandini. Parecía interminable la sesión, la audiencia del juez Raúl Justiniano. Finalmente se decidió por darles 30 meses de prisión preventiva, acogiendo en parte el pedido hecho por la Fiscalía. La Fiscalía pedía 36 meses, 3 años. El juez considera que no deben estar todo ese tiempo, sino un poco menos. De todas maneras, es una medida restrictiva que culmina recién en enero del 2026. Vamos a ver primero cómo fue la salida de Sada Goray. Alcanza a decir algo, no se llega a escuchar con, digamos, total amplitud, porque es un movimiento, es un traslado, pero parece criticar la decisión del juez. Vamos a ver este momento. Señora Goray, ¿cómo toma la medida? Señora Goray, ¿cómo toma usted la medida? Señora Goray, ¿cómo toma la medida? Señora Goray, ¿cómo toma usted la medida? Claro, los periodistas le preguntan a la volada, señora Goray, ¿cómo toma la medida? Y allí ella parece poner algún reparo con la decisión del juez Raúl Justiniano. Y es interesante, porque recordemos el caso de Sada Goray, ella prácticamente era muy poco probable cuando es tomada en esta detención preliminar y luego el pedido de prisión preventiva, que se le pudiera dar otro tipo de medida. ¿Por qué? Porque su arraigo domiciliario estaba en Estados Unidos. Es más, viajaba por diferentes lugares, en todo momento ella había anunciado que vivía fuera. Y a pesar de que trató de dar dirección ahora en el Perú, habló de su madre, habló de sus hijos para establecer arraigo, su día a día en los últimos meses, desde que la investigación comenzó, hablaban de que sí, era una persona que tenía altas probabilidades de poder vivir fuera y tener los recursos incluso para estar ausente del proceso. Exacto, lo que el juez valora allí es este término peligro procesal. Claro. Si hay algún riesgo de que dejando en libertad a estas personas puedan ausentarse de la audiencia. Y efectivamente lo hay para el juez Raúl Justiniano. En el caso de Sada Goray, primero se expusieron 180 elementos de convicción. El juez los leyó todos. Lore, increíble lo que puede demorar una audiencia en nuestro país. Bueno, textualmente, y abro comillas, el juez dice, es posible advertir la presunta comisión de delitos y para el caso de Sada Goray, le juega en contra haber tenido 4 direcciones, 4 domicilios. El juez dice, no tiene un arraigo domiciliario de calidad por los 4 domicilios y afirma el juez que no vivía con sus hijas al momento de la detención o en las últimas semanas en las que estuvo en contacto con las autoridades Sada Goray. Además señala que también tiene facilidades para salir del país, para escapar del país, y esto un poco hace referencia a los constantes viajes, digamos, al acceso de dinero que puede tener Sada Goray para comprar un pasaje y desaparecer o hacerse inalcanzable por la justicia peruana. Eso en torno a Sada Goray. Sí. Vamos a ver ahora cómo fue la salida del traslado de Mauricio Fernandini y los otros 2 investigados, pero seguimos hablando de qué ha encontrado el juez como importante, como valorable, para mantener a estas 2 personas en prisión por 30 meses. Vamos a ver la salida de Mauricio Fernandini. Mauricio, ¿cómo tomas la medida? Mauricio. Mauricio, ¿cómo toma la medida? Ahí estaba entonces la salida de Mauricio Fernandini. Han sido llevados hasta el penal de Ancón, donde el INPE tiene una carceleta. A partir de lo que decida el Consejo Penitenciario, serán derivados a ya cárceles de la ciudad, ¿no? Claro, entender en el caso de Mauricio Fernandini,
los elementos de convicción presentados por la Fiscalía son sólidos, incluso hay declaraciones propias del mismo Fernandini que acepta muchos de los temas que hoy se saben, ¿no? Intercambios de dinero, una entrevista incluso gestionada en el medio donde trabajaba, muchos elementos de convicción importantes. Pero acá más que saber si es culpable del delito es si había riesgo de fuga. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los indicios que consideró el juez pertinentes? En el caso de Mauricio Fernandini, cuando se habla del peligro procesal, el juez dice: utilizó su residencia para las actividades ilícitas. Es decir, el departamento fue para el juez un espacio donde esta red criminal pudo haber perpetrado delitos. Entonces, para eso, o hacer ese tipo de actividades, le quita la calidad de domicilio a ese espacio. Así lo ha dicho el juez textualmente: haber usado la residencia para actividades delictivas hace que ésta pierda calidad de arraigo. Entonces el juez ha valorado esa situación. En el caso de Mauricio Fernandini no hay tantos elementos de convicción como en el caso de Saad Goray. Hablamos de casi 200 elementos de convicción en el caso de Saad Goray, y en el caso de Mauricio Fernandini hablamos de poco más de 50. De todas maneras, el juez ha sido bastante exhaustivo en analizar de que se trata de un delito que tiene una pena no menor de 15 años, o por lo menos la Fiscalía está pidiendo esa sanción. Son delitos graves, hay una probabilidad de que se hayan cometido, eso ya se verá en juicio, pero ha decidido enviarlos a preventiva para poder asegurar de que la investigación no va a entorpecerse. El juez también ha dicho que Fernandini, en libertad, podría ponerse de acuerdo con los coimputados y convencerlos de declarar su declaración. Eso, o de modificar su declaración. Eso se ve como una obstrucción, un peligro procesal también. Peligro de obstrucción, eso también es uno de los factores a considerar, la gravosidad de la pena. Entiendo que en algún momento la defensa de Mauricio Fernandini tenía un problema. Un problema que es un problema que afrontan muchas parejas homosexuales en nuestro país, que no tienen ningún reconocimiento legal. Y es que resulta que Mauricio Fernandini convive hace 8 años con su pareja. Y eso es una razón de arraigo. Cuando uno convive con alguien o está casado con alguien, se le habla de arraigo familiar. Pero sin embargo, para la justicia no existen las convivencias homosexuales, no hay una manera de acreditarlas. De allí que la justicia consideraba que había un trato discriminatorio en la manera en que se estaban aplicando los presupuestos para Mauricio Fernandini. Sí, ese ha sido el principal reclamo de la defensa del abogado de Mauricio Fernandini, también no destacar esta parte un poco de su vida que podría asegurarte la necesidad de que él permanezca en el país, pero te digo, se ha valorado mucho que el pago de la coima presuntamente haya sido en el domicilio de Mauricio Fernandini. Por eso el juez le quita la calidad de un domicilio con arraigo, un arraigo de calidad, que es lo que normalmente valoran. Cuando el arraigo no es de calidad, para el juez hay un riesgo de procesal en este caso, ¿no? Un riesgo de toda la investigación. Te decía, es igual amplio el tiempo que ha dado el juez, 30 meses, esto vence en enero del 2026, y vamos a ver cómo avanza la investigación, porque la demostración que ha dado el sistema judicial peruano en procesar a 4 personas solo en materia preventiva, no en el fondo del asunto, ha sido de un poder judicial que se demora la vida, se toma sus tiempos. El juez ha querido ser en extremo cuidadoso con cada detalle, pero ¿a costa de qué? A costa del tiempo, ¿no? A ellos se los detuvo preliminarmente unos días, pasó ese plazo, pero el juez todavía seguía decidiendo, ¿no? Mucha crítica he escuchado desde el ámbito, si quieres, legal, abogados cuestionando por qué tardó tanto esta decisión. Sí, o sea, por otro lado, después decían, no, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, a partir del caso Heredia-Humala, ¿no? O Humala-Heredia, como quieran poner el orden, a propósito de esta prisión preventiva, cuando se les da finalmente libertad, la Corte Suprema da algunos presupuestos nuevos sobre qué se tiene que hacer para ordenar una prisión preventiva, y que el juez tiene que ser absolutamente exhaustivo. El tema es si tienes que leérselo todo a los acusados o simplemente a las personas que están en ese momento solamente les das el resumen y obviamente fundamentas tu sentencia, y son los abogados, los especialistas, los que la van a leer en la parte fiscal y serán los encargados de, en todo caso, presentar una apelación, rebatir lo que dice el juez, etcétera, etcétera. Pero someter a tortura a la persona que está sentada, escuchando días y días y
va a prisión, no va a prisión, se le permite viajar fuera del país o no, tiene comparecencia o no. Eso es un poco lo que se cuestiona. En el caso de Sada Goray, además es curioso porque recordaba un fragmento del libro de Christopher Acosta con la entrevista a Sada Goray. Recordemos que la entrevista más o menos 2 semanas de esta detención, previas a la detención preliminar. Y Sada Goray, cuando le pregunta Christopher si cree que va a ir presa, o sea, si cree que va a ir a prisión por lo que ha hecho, la señora dice que no. No se ponía en ese escenario. No había posibilidad en su mente de ser condenada. Imagínate ahora que está no condenada todavía, sino en prisión preventiva. Claro, en el caso de Sada Goray, tenía casi fijo ella un pacto de colaboración con la Fiscalía. Admitir algún delito, ayudar a esclarecer la investigación, pero eso se terminó cayendo. Es que su rol parece que tiene otra implicancia. Cuando tú puedes acoger a beneficios cuando no estás considerado cabecilla, digamos. Sí, y también aquí lo que tienes es, se cayó la colaboración con Sada Goray y se cayó también la idea de una confesión sincera de parte de Mauricio Fernandini. Porque mintió. A partir de lo que dice la Fiscalía. Claro, y por eso les están dando, o la Fiscalía pide esta medida de aseguramiento para poder procesarlos, en este caso, en detención. Se entiende que la prisión no es porque han sido encontrados culpables, sino es una medida preventiva, una medida que asegura el juicio. Lore, hemos preguntado a la audiencia sobre este caso también. Le hemos preguntado con nuestro QR, que lo tenemos allí en pantalla, y vamos a ver los resultados. ¿Usted está de acuerdo con esta prisión preventiva ordenada por el Poder Judicial contra Sada Goray y Mauricio Fernandini? Vemos los resultados, ¿te parece? A ver, hoy a las 2:30, prepárate. ¿Qué pasa, Madrid? ¿Te vas a casa? Ahí está. ¿Está de acuerdo con la prisión preventiva contra Fernandini y Goray? Por supuesto, entendiendo esto no como un juicio, no como una sentencia, sino como una medida para garantizar la investigación. Sí, 86, no 14%. Contundente, creo, ¿no? Contundente el sí. Es que lamentablemente hemos visto muchísimos casos donde los peces gordos, hablando específicamente de Sada Goray, en este caso para la Fiscalía, según la tesis fiscal, terminan desapareciendo. Terminan no realmente presentándose ante la justicia. Todos dicen, sí, voy a colaborar, sí, entrego mi pasaporte, sí, ¿cómo me voy a fugar? Pero a la hora de los loros, ahí todavía seguimos buscando al señor Juan Silva, por ejemplo. Exacto. Tienes además la idea que puede tener Alejandro Sánchez, que también, tampoco lo encontramos. Claro, el dueño de la Casa Zarratea. La gente que ha estado viendo el noticiero y probablemente decodifica esta historia como también un acto de corrupción, como lo que es de fondo, ¿no? Un problema en la gestión del gobierno, cómo terminaba, digamos, colocándose una empresa, terminaba colocando a funcionarios que después iban a decidir en favor de ella. Digamos, es un caso que termina siendo emblemático en la medida de que conecta mucho con uno de los principales problemas del país, la corrupción. Contundente la respuesta.